Y durante todo este año del 2020 y desde que comenzó la pandemia en el país, ¿qué hemos descubierto? Cómo la naturaleza nos ofrece un refugio. ¿Y tienes que salir de la ciudad para estar en contacto con la naturaleza? No. Por eso hemos venido hoy acá, Espacio del Mar, aquí en medio de la ciudad, en Costa Verde. Estás en contacto con la tierra, yo estoy aprovechando, estoy descalza para captar esa energía de Madre Tierra. Gracias, Madre Tierra. El agua, el aire y el fuego a través del sol que yo lo estoy sintiendo en mi piel en estos momentos. Vamos a conversar con Irina, la creadora de este espacio sagrado, Espacio del Mar. Hola Irina, qué bueno estar acá. Qué bueno tenerte de nuevo en tu casa. Sabes que Espacio del Mar es tu casa hoy y siempre. Gracias. Este espacio es muy familiar para toda la comunidad de ser humano. Para aquellas personas que no lo conocen, ¿cómo describirías? Pues es un espacio al aire libre, con una energía sanadora muy positiva, de la cual yo simplemente soy su guardiana. No la creé, ella está aquí y ella ayuda y sana a mucha gente. Damos muchos tipos de actividades, desde las típicas de alquilar el espacio para eventos corporativos, retiros espirituales, rutinas de sanación, de detox. Y en el día a día damos clases de yoga y natación. El agua, el aire, el mar y la tierra. Qué maravilla. Yo he tomado aquí clases de natación, he tenido un retiro de una semana de desintoxicación maravilloso, guiado por Irina, por Linel y otras personas. Y aquí se han celebrado bautizos, bodas, eventos muy, muy, muy especiales. Desde pequeñito, desde íntimo, familiar, hasta bodas de 200, 300 personas. Y todas esas bendiciones de una boda siempre se quedan aquí. Y siempre que estoy acá, mira, me estoy erizando, recuerdo a tu padre, el doctor Amiro Pérez Meren, entonces se decía secretario, no ministro como ahora, secretario de salud, hizo una labor formidable y fue de los pioneros. Yo creo que la primera vez que escuché hablar de Tai Chi fue a través de él, en aquella época, décadas atrás. Sí. Él como médico pues hizo sus grandes proezas, erradicó el polio, todavía hoy no hay polio en República Dominicana. Y él decía que dejar que una persona enfermara, habiendo los medios para evitarlo, era un crimen. Y él se empeñó en esas vacunaciones masivas, casa por casa, en fin de semana, y todavía, del 82 al 2020, todos estos años, todavía hoy, gracias a eso, no tenemos polio. Gracias a Dios y gracias a Y unas cuantas más. Eso. Este año ha sido el gran año del yoga. Mucha gente, la gente que practicaba esta disciplina lo ha seguido haciendo, pero mucha gente descubrió en el yoga una manera de mantenerse en salud de manera integral y lo seguía por las plataformas. ¿Podemos sanar a través del yoga? Podemos sanar en los tres planos, como decimos, el cuerpo físico, la práctica física ayuda, en el plano espiritual y en el plano energético. Sanamos emociones, nos centramos, llegamos a un equilibrio interior y ese equilibrio interior es el que te permite mantenerte en salud. El cuerpo de por sí ya es inteligente y mantiene su salud y nosotros los humanos lo vamos distorsionando. Nos llenamos de estrés, comemos comida mala, hacemos cosas en contra de la misma naturaleza del cuerpo. Y está en nosotros despertar esa inteligencia interior que tenemos, que ya la tenemos, no hay que crearla, está. Simplemente quitarle los velos que la tapan y dejar que ella florezca. Con pequeñas guías, con todas esas cosas que tú dices que haces y sabes. Ok, es decir, que esa farmacia natural que es el cuerpo puede despertarse si está media dormida a través de esta práctica, elevar nuestro sistema inmunológico y fortalecernos ante el COVID o ante lo que sea. Porque viene el COVID, pero las gripes siguen estando, los virus siguen estando, todo lo que siempre ha habido. Uno de mis hijos se volvió loco y quitó todos los repelentes para llenarlo de alcohol para matar el COVID. Entonces no hay mosquitos, no hay chikungunya, no hay dengue, sigue abriendo. Lo que tenemos es que fortalecernos nosotros, fortalecer nuestra inmunidad y no dejar que todo eso nos ataque. Entonces a practicar yoga ahora, yo me retiro porque quedas en buena compañía, Eddie y Deva aquí, te vamos a ver. Pues caminemos al tope del mar.
¿Les ha pasado cuando enfrentan un gran reto que uno se pregunta, ¿qué hubiese hecho mi papá, el abuelo, la bisabuela en una situación similar? Vamos a recurrir a las enseñanzas de los taínos y hoy tenemos la oportunidad de conversar con Alfonso Peralta. Él preside el Centro de Saberes Ancestrales del Caribe. Vamos a nutrirnos de esa sabiduría de la comunidad taína en la República Dominicana. En la Hispaniola, Alfonso, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? Bien, queriendo aprender de ti. ¿Qué hacían los taínos cuando en la Hispaniola? Hablé de República Dominicana ubicándome en este año, 2020, 2021. Pero ¿qué hacían los taínos cuando enfrentaban un gran reto? ¿Y qué tipo de reto enfrentaban? Le llamaban esta isla Bohío, Bohío. antes de que vinieran de fuera a decirle Hispaniola. Bohío es el hogar. Y cuando pasaban esas cosas, recordamos cuál es nuestro hogar, nuestro anichi, nuestro corazón, donde está nuestra real sabiduría. Desde la inteligencia del amor es la única manera que podemos atravesar los grandes retos de la vida, pudiendo trascender el pensamiento y recordar qué es lo que realmente importa, que el tesoro más preciado que tenemos es que nos tenemos, y en la medida en que podemos recordar que somos fruto de una resiliencia, de un amor, de una dedicación, de una cultura milenaria que nos sostiene hoy, que nos da de comer, que nos da rezo, que nos da espiritualidad, que nos da dirección, que nos da fortaleza. Nuestros ancestros se reunían a rezar, a recordar que somos esa fortaleza y que tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para seguir adelante. ¿Qué representaba un reto para ellos? Un reto representaba una oportunidad de crecer, una oportunidad de encontrar y hacer las cosas diferentes. Ante cualquier manifestación de la naturaleza, que para nosotros no era un fenómeno, por ejemplo, es algo que la naturaleza hace. Los huracanes son algo natural, las inundaciones son cosas naturales. Ahora, en el momento de enfrentarlo, primero es la preparación. ¿Cómo prevenimos? Cuidándonos, haciendo construcciones que son amigables a la naturaleza, manteniendo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón saludables, siempre desde la prevención, para que en el momento en que llegue algo grande, ya sabemos qué hacer. ¿Y si había algún reto de salud, por ejemplo? ¿Cantaban, bailaban, se reunían junto al fuego? ¿Qué hacían? Cuando hay un reto de salud, lo primero es encontrar la causa. ¿Cuál es la causa de algo que está pidiendo atención? La enfermedad no era visto como algo maligno, sino algo que está fuera de balance, que está llamando nuestra atención, que no necesita. Si una persona se enferma, la comunidad entera participa en la sanación de esa persona, porque es el reflejo. No nos vemos separados de las demás personas. No hay, ¿cómo sanamos al otro? No hay otro, somos todos. Si somos todos una familia. Y ahora, ¿puedes hacer algo de estos saberes ancestrales del Caribe para ayudar a la sanación de todos? Claro que sí, con muchísimo cariño. Escucho, oigo y siento. Ok. Agradeciendo al corazón del cielo, al corazón de la tierra, agradeciendo a la presencia divina en el corazón de todos los seres. Damos gracias por la vida, damos gracias por la tierra, por el agua, por el fuego, por el aire. Damos gracias por el latido de nuestros corazones que pulsa vida. Damos gracias porque estamos aquí en nombre de la vida misma, para soplarle vida a la vida, recordando la fuerza de nuestros ancestros que llamamos Semí, Semí ancestro del agua, Semí ancestro, gran abuelo, abuela antiguo, antigua, que nos nutre con sabiduría para seguir el camino, venga lo que venga,
Estamos parados en esta fortaleza de hace más de miles de años y continuaremos. Ikoye, Wakia, Jajón. Ikoye, Wahia, Jajón. Munwalukunu. Wanichi, Yokahu, Wamun. Waniki yokau, waniki yokau, waniki yokau, waniki yokau. Iti wakau baba bidima kaguana e. Iti wakau baba bidima kaguana e. Waniki yokau, waniki yokau, waniki yokau, waniki yokau. Iti wakau wawa bidima kawana e.